El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayuda a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al repaso de la lección. Es grato estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad la lección habla acerca del Espíritu Santo de la Iglesia. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios para poder escudriñar su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Y ahora al abrir tu santa palabra te pedimos tu dirección para poder aprender lo que tú quieres que podamos escudriñar en esta hora y que podamos ponerlo en práctica y compartir con los demás. Gracias por tu Santo Espíritu que en esta hora va a iluminar nuestras mentes para poder entender. En el nombre de Jesús, amén. Es importante que nosotros podamos, al comenzar esta lección, aprender acerca de que el Espíritu Santo se encarga de dar dones en la iglesia. Y esos dones podemos usarlos en el servicio de la obra de Dios. Además de actuar individualmente en cada persona, el Espíritu Santo actúa en forma general a través de la iglesia. Por eso es que es importante que el apóstol Pablo le encantaba, uno de sus temas más fascinantes era la unidad de la iglesia. Él lo menciona cuando habla acerca del cuerpo y las partes que componen el cuerpo, la mano, el ojo, la boca. También él lo menciona en una parte cuando habla de la construcción. Habla de las rocas, de cómo al poner una tras otra un ladrillo se va formando una estructura, siendo la piedra angular o la piedra de toque el Señor Jesucristo, que es el fundamento prácticamente de la iglesia. Por eso es que cuando el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, trabaja a través de individuos que llegando a una unidad, a un solo sentir, un solo pensar, puedan a través de esa unidad fomentada o cimentada en el Espíritu Santo, llevar el mensaje de esperanza a aquellas personas que lo necesitan. El Espíritu mantiene la unidad de la iglesia para que se cumpla el propósito de la misión por la cual fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, que es el de predicar el Evangelio a toda tribu, a toda lengua, para que cada uno de los que escuchen esas palabras puedan llegar al arrepentimiento y puedan aceptar a Jesús como su Salvador. En esta lección de esta semana vamos a estudiar acerca de la unidad con Cristo, acerca de cómo el bautismo forma parte de esa unidad y también cómo la palabra de Dios, la fe y las doctrinas forman parte de la unidad de la iglesia para que puedan tener una fortaleza al presentar el mensaje del Evangelio. El versículo que encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 20 y 22, nos habla lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu trabaja a través de la justificación y la santificación en la vida de cada creyente. Cuando nosotros buscamos al Señor a través de la oración, a través del estudio de su palabra, podemos formar parte de ese cuerpo que es la iglesia, y el Espíritu trabaja en nosotros para que podamos quitar las divisiones, quitar nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas y las podamos someter a la palabra de Dios, podamos someterlas a Jesucristo, que es el ángulo o es la piedra angular en la edificación de la iglesia.
En este proceso, el Espíritu Santo nos convierte a nosotros en piedras vivas en el templo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros recibe el poder del Espíritu Santo, como hemos estudiado en lecciones anteriores, a través de los frutos, a través de los dones, para poder mostrar a ese Dios vivo, ese Dios que transforma a cada uno y llevar un mensaje que sea un mensaje eficaz para que otras personas puedan a encontrarse con su Salvador también. De este modo nosotros formamos parte de ese edificio. Saben que en el pasado, especialmente cuando nosotros miramos las pirámides de Egipto, son establecidas de hace mucho tiempo. Son enormes rocas que pesan 2 o 2,5 toneladas, pero lo más interesante de estas edificaciones es la simetría, es cómo esas piedras fueron cortadas a tal punto que ni siquiera una hoja de papel puede penetrar en medio de ellas. Así es como los creyentes llegamos a formar parte de una iglesia, de una unidad total. Al poner a un lado nuestras diferencias, nuestras propias opiniones, llegamos a formar parte de esa edificación que es la iglesia. ¿Cómo debe vivir un cristiano que está unido con Cristo? Bueno, la unidad con Cristo se manifiesta en una unidad de amor con nuestros semejantes o nuestros hermanos. ¿Saben una cosa? Hay algunas características que muestra el cristiano. Por ejemplo, al establecer esa unidad, tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que mostrar una actitud positiva ante aquellas personas. Quizás muchos se preguntan, bueno, yo tengo alguna persona que no me agrada o que he tenido algún problema en la iglesia. ¿Qué debo hacer? Bueno, a través de lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12-15, podemos encontrar una respuesta eficaz para esas diferencias. Miren lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué es lo que nosotros debemos mostrar? En la iglesia debemos mostrar benignidad, humildad, mansedumbre, paz para con nosotros. Si alguien tiene alguna ofensa con su hermano, puede venir y arreglar las cosas, hablar. La comunicación es básica para la unidad de la iglesia. Cuando podemos hablar con la otra persona, sentarnos, conversar y decir, realmente yo tengo un problema con usted, quiero arreglarlo. Y el vínculo del amor, que es lo que hemos estudiado a través de estas lecciones, que es lo que hace la transformación, el cambio en la persona, va a permitir que el Espíritu Santo quite esas rencillas y esas situaciones que puedan perturbar la unidad de la iglesia. Y cuando nosotros podamos perdonar y ser perdonados, entonces la iglesia va a crecer, porque podemos ser esas piedras vivas, como dice Pablo, para que la obra de Dios pueda avanzar en el lugar donde estemos. Una iglesia unida puede caminar fuerte, firme, pero cuando hay divisiones, cuando hay desunión, la iglesia no va a prosperar. Podemos tener quizás un bonito templo, podemos tener quizás una bonita iglesia, un edificio, pero por dentro tal vez la unidad está faltando. Y las cosas que la gente pueda ver al venir a la iglesia no va a ser lo que andan buscando, que es la paz, como dice Pablo en Colosenses. Hay una cosa que nos une a la iglesia, es el bautismo. En las lecciones anteriores hablamos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué representa el bautismo en la vida del creyente? Representa una muerte del pecado, de la vida pasada. Cuando entramos en las aguas del bautismo, morimos al yo. Nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, nuestros pecados quedan sepultados en el agua del bautismo. Y cuando surgimos nuevamente es como la resurrección de Cristo. Así que nosotros resucitamos a una nueva vida, una novedad de vida, como dice la palabra de Dios. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A través del Espíritu Santo podemos ahora comenzar una nueva página en blanco para poder escribir una historia nueva.
Dios quiere que nosotros sentamos ese vínculo de unidad con la iglesia, porque a través del bautismo podemos representar o podemos decirle al mundo: estoy muriendo al viejo yo y quiero tener una nueva experiencia con Cristo. Por eso el bautismo es muy importante. Y ¿saben qué? En la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, habla de que cuando los discípulos predicaban, muchos se bautizaban y se añadían a la iglesia a través del santo bautismo. Y esa era su puerta de entrada para una nueva vida. Al igual como en nuestra iglesia, nosotros también tenemos que procurar que aquellas personas que vienen a estudiar la Biblia, que están estudiando, puedan tomar la decisión de bautizarse, tomar la decisión de decirle al mundo que quieren ser cristianos con Cristo. Hay una cosa que es básica para la unidad y es la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es la fuente de la fortaleza de la iglesia. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, en vano sería lo que habláramos, porque la palabra de Dios es la que da la autoridad para que la iglesia pueda progresar. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo mostró tan claramente. En cada una de las tentaciones que Él tuvo que enfrentar, contestaba de la siguiente manera: escrito está, basado en la palabra de Dios. Al igual como nosotros, podemos encontrar unidad al estudiar la santa palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a conocer a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. También nos ayuda a discernir la verdad del error. Hoy existen tantas religiones en el mundo, existen tantas personas que dicen que tienen la verdad, pero en realidad, si no dice conforme a lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Entonces nosotros tenemos que discernir la verdad a través de la palabra de Dios, como dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y es la base de toda reforma y reavivamiento en la vida espiritual de cada creyente. La palabra de Dios es la que tiene poder vivo y eficaz para transformar la vida y los corazones de las personas. Dios, en su poder, con solamente su palabra, puede crear mundos hermosos. Este planeta, con todas las cosas, a pesar de lo que el daño que ha ocasionado el pecado, podemos mirar el maravilloso poder que tiene la palabra de Dios al crear. Si puede crear cosas tan hermosas, también puede recrear una nueva persona en nosotros a través de la palabra. Por eso cuando descubrimos la palabra de Dios, abrimos la Santa Biblia, podemos encontrar al autor de tantas cosas bellas y Él quiere hacer una obra de arte en nuestra vida también. Hay una cosa que es importante para la unidad de la iglesia y es la fe y la doctrina. Dice Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Es importante la doctrina en la iglesia? Claro que sí, porque es el fundamento de lo que nosotros creemos. La doctrina es el conjunto de creencias aceptadas por toda la iglesia. Sin unidad doctrinal no puede mantenerse la unidad de la iglesia. Es bonito cuando tú vas a un país y llegas a una iglesia y encuentras que creen lo mismo que tú crees. El bautismo, la ley de Dios, el sábado. Todas esas cosas, esas doctrinas afirman la fe del creyente en la palabra de Dios. Y lo más importante, todo esto debe estar basado en la palabra de Dios. Porque hay muchas iglesias que tienen doctrinas, pero hay doctrinas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso es que es tan importante, como dice en Efesios 4:5, que tengamos una sola fe. Y esa fe es la que nosotros hemos venido estudiando a través de lo largo de nuestra vida al escudriñar la santa palabra de Dios. Por eso dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que nosotros leemos hoy en día. La palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. La doctrina es básica para mantener la unidad de la iglesia y por eso es que la fe y la doctrina van de la mano. No podemos separarlas. Hay personas que quieren separar eso y decir, solo somos salvos por gracia o por fe. Pero en realidad la doctrina es importante para la unidad y el crecimiento espiritual de cada creyente. Porque es lo que nosotros podemos ver. La doctrina con el Espíritu Santo une a la iglesia, está basada en la Biblia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Otro de los aspectos importantes para mantener la unidad es la misión y el servicio.
La iglesia está constituida en este mundo con un solo propósito, con una sola misión, que es la de predicar el evangelio a todo el mundo. El Señor estableció la iglesia no como un club social, no como un lugar de reuniones. Es parte el tener la camaradería cristiana con otras personas, pero lo más importante es la misión que tiene la iglesia para este tiempo, que es de predicar el evangelio. Jesús, cuando vino a esta tierra, tenía una misión, y en el plan de salvación su misión era salvar al hombre del pecado. Al igual como nosotros, como cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, debemos estar unidos en el mismo propósito de traer a otras personas a los pies de Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unidos en un solo propósito. El Espíritu Santo se derramó, y aquellos hombres, que muchos de ellos no tenían educación, no tenían un título universitario quizás, pero bautizados por el Espíritu Santo, tuvieron el poder para predicar el evangelio en los primeros 100 años de la iglesia cristiana. El mundo conocido hasta ese entonces conoció la verdad del evangelio, porque la misión de ellos, el propósito, era el servicio, era el predicar a otros que su Salvador, Cristo Jesús, vendría muy pronto. Y esa debe ser nuestra misión hoy en día también, que otros puedan conocer que Jesús viene muy pronto, que su segunda venida está a las puertas, que lo que estamos viendo a nuestro alrededor, los factores sociales, los problemas de los terremotos, los huracanes y todas esas cosas naturales, solo son una señal de que Cristo está a las puertas, y que por eso la iglesia debe quitar y limpiar los problemas, las diferencias que tenemos, y tener una sola unidad en Cristo Jesús, para poder predicar el evangelio pronto, porque el Señor está por llegar. La unidad, la iglesia estaban unidos. ¿Qué era lo que hacían los discípulos de Cristo en el pasado? Es lo mismo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. Nuestras iglesias están débiles hoy en día porque falta oración, nos falta compartir lo que nosotros hemos aprendido. Estaban juntos y tenían todo en común las cosas. La gente podía saber cuál era el problema del otro y ayudarse. Perseveraban en ayudar al pueblo que tenía necesidad. Alababan a Dios juntos. Se reunían unánimes en el templo, sin diferencias, sin problemas, porque estaban comprometidos con la misión. ¿Qué nos está faltando hoy en día para llevar a cabo nuestra misión? Es estar comprometidos con Cristo en su causa. Jesús quiere que nosotros estemos comprometidos en salvar a otros. Él ya dio lo que tenía que dar. El cielo dio lo más inmenso. Nuestro deber es unidos, todos como un solo cuerpo, donde cada uno tenga un lugar especial, donde cada uno sea especial y pueda trabajar en la obra del Señor a través de la unidad. Si queremos ver que Cristo venga pronto, necesitamos estar unidos. El Señor quiere derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que trabajemos juntos y podamos recibirle en las nubes de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu Santo Espíritu. Señor, mira a esta iglesia débil, defectuosa, y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para mantener una unidad y para tener el propósito y la misión de servir a otros y de llevar el evangelio a otras personas. Gracias porque nos has llamado para ser parte de ese templo, aunque sea una pequeña piedrecita, pero con esa piedrecita podemos hacer grandes cosas si estamos en tus manos y estamos unidos como hermanos. Bendice tu Santa Iglesia y ayúdanos para compartir con otros la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en la próxima lección y que el Señor les bendiga grandemente.